sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen, porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado. Porque nosotros queremos ser amigos de España, como lo somos, no colonia de España, porque si nunca nos vamos a desarrollar. Es que el documento que nosotros firmamos, que lo estamos celebrando los 200 años, en 1821, espero que no era un papel muerto. A nosotros nos dieron una independencia. Vaya, aquí está. Usted ahora en adelante va a ser país. No colonia, no protectorado. No. Aquí va a ser país. Entonces yo me la creí, pues. Cuando yo les dije que nosotros queríamos ser como ustedes, y de verdad lo digo, no lo digo se lo digo en serio. Es porque ustedes construyeron sus países. Pero ustedes deben dejar que nosotros construyamos el nuestro. Porque es bien difícil si ustedes nos quieren amarrar a un pasado que ustedes saben que no ha sido bueno para nosotros. Entonces, si ustedes nos siguen sujetando a las cosas que nos han mantenido en el subdesarrollo, nunca nos vamos a desarrollar. Porque tenemos que cambiar. Dijo un hombre muy inteligente una vez que es la definición de locura, era hacer las mismas cosas siempre y esperar un resultado diferente. Nosotros no íbamos a cambiar con la misma asamblea, no íbamos a cambiar con los mismos magistrados, con el mismo fiscal. Va a pasar lo mismo. Déjennos que nos desarrollemos, cumpliendo la ley y respetando a la gente. Y algún día no vamos a ser nunca como Canadá porque no tenemos ese territorio, pero vamos a ser en chiquito como Canadá. Y nuestra gente va a ser feliz y vamos a seguir siendo amigos como siempre hemos sido. Pero los buenos amigos dejan que el amigo se desarrolle también. No solo, es decir, nosotros no queremos que ustedes nos den de comer siempre. Gracias, pues, pero nosotros queremos también poder comprar nuestra comida. Y necesitamos que nos ayuden a que nosotros nos desarrollemos y que podamos comprar nuestra comida o producirla o ambas. No solo a que nos den de vez en cuando para que comamos un poquito.